Bueno, seguimos con esta iluminación, si me pongo así, ¿no? Espectral. Y vamos a hablar de la segunda, la segunda concepto, el segundo concepto importante, ¿de acuerdo? Sería el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo, bueno, aparece mucho en los debates políticos en la actualidad. Es, está volviendo el nacionalismo, al menos en España, ¿no? Eh, la cuestión es que los nacionalistas llaman nacionalistas a los otros, ¿no? Eh, por ejemplo, en Cataluña, pues hay nacionalistas, ¿no? Gente que quiere que Cataluña sea su nación. Pero en España ahora mismo, con todas estas cosas que están pasando con las banderas no sé, esta exaltación de la bandera que vivimos, pues también es un movimiento nacionalista, porque el nacionalismo al fin y al cabo está defendiendo pues una identidad, un país, una cultura, ¿no? Una nación, que sería de esa manera, ¿no? Y entonces, esto que estamos viviendo ahora en realidad no es nuevo, viene pasando desde el siglo XIX. En realidad, en el siglo XIX es donde aparecen realmente las nacionalidades y los nacionalismos. Anteriormente no había habido realmente una identidad nacional. ¿Por qué pasa esto? Realmente, por ejemplo, cuando los reyes católicos se unieron, no es que quisieran crear España ni nada por el estilo, se unieron porque eran cristianos y les unía sobre todo una identidad cristiana, pero no les unía una idea de España, aunque es lo que nos han venido a decir muchas personas y a mí cuando era pequeño estudié historia me contaban esto. Realmente el nacionalismo empieza en el siglo XIX después de todas estas ideas de los ilustrados. Los ilustrados hablaban de la soberanía nacional. El poder está en el pueblo, en la gente, y la gente está vinculada a una nación, a una cultura común, a una lengua común muchas veces, a una historia común. Entonces, ese es el momento en el que la gente toma conciencia de que necesita a las otras personas, a los otros ciudadanos, y que juntos crean esto que se llama, pues, nación y que tienen el poder realmente. Entonces, todo eso hace que el mapa de Europa empiece ahí como a burbujear, vamos a decir, a hervir, porque la gente empieza a tomar esta conciencia nueva y las fronteras no están muy bien trazadas o no estaban muy bien trazadas en Europa en aquella época. Entonces, normalmente no caían muy bien por donde la gente se sentía nación. ¿Sí? Creo que me explicaba más o menos bien. Espero que lo hayáis entendido porque sois inteligentes. Eh, Aquí, bueno, es un mapa de las fronteras internacionales en 1848. Claramente en España pues aparecen nacionalismo catalán, no sé si cuando habéis ido a Barcelona habéis visto todos estos edificios tan bonitos de Gaudí y de otros autores que muchas veces reivindican también esa identidad catalana diferente de la española y lo reivindican de esta manera artística también y de muchas otras formas, ¿no? Pero bueno, las nacionalidades en España tampoco son tan importantes ahora. Lo que es más complejo es todo esto que veis aquí en el medio de Europa, que siempre ha sido muy complejo. Se llama Mitteleuropa, Europa Central, y que como veis, pues más o menos España, Francia, Portugal, eso no ha cambiado. Reino Unido tampoco. Pero si miráis un mapa actual y veis todo lo que estaba en el siglo XIX, antes de las revoluciones liberales, pues diréis, ¿dónde está Alemania? Pues aquí no está Alemania. ¿Dónde está Italia? No está Italia. ¿Dónde está Bélgica? No existe. ¿Dónde están todos los países balcánicos? Que Serbia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, que no es balcánico, todos esos países no estaban. Entonces, son los países que empiezan de alguna manera a reivindicarse y a aparecer ahora, ¿no? Muy, ¿vale? Eh, Veis que aquí están los checos, aquí están los polacos, y sobre todo aquí pues hay un lío que lo podéis flipar, por decirlo de alguna manera.
El nacionalismo se presenta de dos maneras. La primera sería disgregando, rompiendo los países que existen, ¿vale? Eso le pasa sobre todo al Imperio Otomano, a los turcos. Los turcos tenían toda esta región y la habían estado aquí durante siglos y siglos y de repente empiezan a ver que todas estos pueblos que además son cristianos y ellos son musulmanes, les empiezan a hacer guerras interminables y se empiezan a independizar. Los primeros que lo hacen son los griegos, veis aquí, los griegos estaban ya hartos de vivir bajo el Imperio Otomano y ellos eran cristianos, ellos tenían su lengua y llevaban demasiado tiempo sometidos. Entonces empiezan una revolución, una guerra en 1820. Os he dicho que había tres procesos revolucionarios en el de 1820 y consiguen independizarse de los turcos. Es un momento muy bonito de la historia, ¿no? En 1830, por ejemplo, Bélgica se separa de los Países Bajos. Entonces se crea lo que es Holanda y Bélgica. Esta región hoy en día sigue siendo también bastante problemática, porque en Bélgica sabéis que existen dos lenguas, el francés y el flamenco, que es como, ¿cómo se llama? El idioma de Holanda, holandés, ¿no? Es muy parecido al holandés. Entonces, bueno, pues aquí hay mucho, mucho conflicto y aparece Bélgica de repente, otro nuevo país. Vale. Y los dos países, estos serían lugares que se disgregan, que se separan. Y hay dos países que son muy importantes y que aparecen en este momento, que sería Italia, ¿no? Y Alemania. Tampoco vamos a, ya se me está alargando un poco el vídeo y hablar de estas reunificaciones es muy complicado. Si pudieras echar un ojo al libro, os, me encantaría que lo hicierais, la verdad, y pudiéramos comentarlo en clase. Eh, pero bueno, simplemente deciros que sepáis que es importante que tanto Alemania como Italia se crean en ese momento, se unen. Son diferentes países, me reino de las dos Sicilias, los pontificios, Toscana, no sé qué, y de repente Garibaldi pues aparece por aquí, desembarca y dice voy a unificar Italia. Entonces hay un proceso en el cual toda Italia, una región que realmente había tenido una historia similar, pero que eran diferentes reinos, se unifica. O sea, Italia no existía hasta el siglo XIX, eso es impresionante. Con Alemania pasa un poco lo mismo. Hay muchas provincias y regiones que hablan alemán por aquí, que estaban divididas desde siglos y siglos y siglos, y de repente pues deciden unirse y crear lo que hoy es Alemania, que es, yo creo que es el país más grande de Europa. Eh, bueno, pues eso también consigue el nacionalismo. A veces el nacionalismo divide y a veces el nacionalismo une. Pero desde luego el nacionalismo es una de las grandes ideas, ideologías del siglo XIX. Tenéis que tenerlo muy en cuenta.